Bienvenidos a Innoves and Talks, un espacio donde conversaremos cómo la innovación, la tecnología y la sostenibilidad están transformando la forma como hacemos los negocios. Soy Marita Chan, coordinadora general de Innoves and. El día de hoy tenemos un episodio especial. Me acompaña el director del programa del MIT Technology Review, el Innovators Under 35 LATAM, Pedro Mateos. Pedro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí, un placer. Y el día de hoy pues, vamos a hablar de cómo las organizaciones están conectando lo que es la innovación interna y todos los ejercicios que están haciendo con la innovación abierta, pero con un frente en común que es el propósito. Tenemos a José Tafur, que es socio y Chief Technology Innovation Officer de Price Perú. Bienvenido, José. Gracias, Mateo. Bienvenido. Hola. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad, estamos en un contexto bastante especial, ¿no? Digamos, todas las empresas tienen que cambiar rápidamente hacia la transformación digital, hacia la forma como los clientes están evolucionando sus expectativas. Pues la innovación no es una opción, ¿no? La innovación es una necesidad para sobrevivir y seguir creciendo, ¿no? Y es en este entorno donde pues este nuevo concepto de innovación con propósito está emergiendo, ¿no? Y nosotros queríamos entender un poquito cómo lograr esta innovación con propósito. Bueno, a ver, es importante primero entender que todo se hace con un propósito. Y definitivamente, hablando hace 30 años atrás, el propósito cambió completamente. El propósito posiblemente hace 30 años para llevar la innovación estaba más asociado con lo económico, con un beneficio real, tangible, pensando simplemente en recuperar una rentabilidad. Hoy el propósito es más integral, abarca temas sociales, ambientales, económicos. Y en línea con ese propósito, si una vez que tienes identificado ese propósito integral, tienes que alinear tu visión, tus valores hacia ese propósito. Luego viene ya la parte de la innovación. Una vez que está eso establecido, la innovación tiene que ayudarte a lograr conseguir ese objetivo, conseguir ese propósito, ¿no? Y ya como tercer lugar, creería, pero no menos importante, ya es la implementación de ese plan, ¿no? Y de ahí una frase famosa que decía Thomas Edison: 1%, la innovación es 1% inspiración, 99% transpiración. Y realmente es ahí donde viene el trabajo real del innovador, ¿no? De hacer que esa idea se implemente, se logre concretar, que llegue a un resultado, ¿no? Y hablando de, o sea, es interesante porque, como decía Marita, estamos en un contexto donde lo único cierto es la incertidumbre y la innovación ya es un skill que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son un poco las barreras que estáis encontrando vosotros dentro de Price para escalar la innovación? Yo creo que la barrera es la misma que enfrenta cualquier empresa que quiere enfrentar la innovación. Realmente el cambio de cultura, el transformar tu cultura organizacional para llevarla hacia la innovación es una tarea titánica. No hay una receta única, no hay una receta, secreta. La experimentación creo que es la vía, el poder encontrar la oportunidad exacta para poder avanzar, retroceder, volver a avanzar, es una constante, creo yo. Claro, qué interesante, ¿no? Porque como tú bien dices, al inicio, pues las empresas solo pensaban en generar riqueza hacia los accionistas. Hoy la visión ha cambiado hacia este valor compartido, ¿no? Pero también ese gran desafío de cómo internamente la organización, sobre todo en el caso de organizaciones tradicionales o que tienen mucha trayectoria, cómo logras insertar ese nuevo ADN quizás, ¿no? Mejorado, ¿no? De la innovación en toda la organización, ¿no? Si nosotros pensáramos, por ejemplo, ¿no? Que esto es como, no sé, pues un partido de fútbol, ¿no? Y lo que buscamos es que todos pues vayan tras la pelota, ¿no? Y no sea solamente el área de innovación la que esté ahí tratando de lidiar de cómo insertar la innovación en la organización. ¿Cómo lo está haciendo Price? ¿Cómo logra quitarle esos miedos a que el practicante o cualquier nivel dentro de la organización esté dispuesto a desafiarse, a proponer ideas en la organización? Interesante la metáfora futbolística, y creo que podemos hacer referencia a algo reciente, ¿no? O sea, un equipo, el Paris Saint-Germain, que gana la Champions ahora último, y es un equipo que invirtió millones de dólares los últimos años para lograr este objetivo. Y nunca lo logró porque pensaban que simplemente adquiriendo individuos o mejores jugadores podían lograr ese objetivo, hasta que llegó un director técnico que, con una mentalidad distinta de poner el colectivo siempre por encima del individual, potenció y logró esa ansiada copa. Yo creo que es lo mismo, ¿sí? O sea, siempre pensar que el colectivo es
es mejor que lo individual. Y yo creo que nosotros partimos de ese momento. Nunca pensamos que un laboratorio de innovación iba a ser la figura digamos, de nuestro equipo, ni únicamente ese espacio para poder avanzar. Nosotros pensamos desde un inicio, si bien entendimos que iba a haber una dependencia natural al principio del laboratorio de innovación, esto gradualmente iba a ir drenando hacia la cultura, drenando hacia los demás colaboradores, porque la esencia para nosotros al ser una firma de servicios es que el colaborador sea ese catalizador para poder llevar innovación y cambiar o ayudar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que pensamos de todo momento es, en esa gradualidad, ir dejando, ir empoderando al individuo, al colaborador, darle las herramientas, cambiar el mindset de cada uno de ellos. Porque las personas definitivamente son las que hacen la cultura y de las que por ahora los clientes también son personas que son las que pagan las nóminas. Y con todo este cambio, ¿no? Cuando viene un cambio cultural, una manera de pensar distintas, ¿cuál es el norte que Price ha decidido para alinear lo que es la estrategia con los valores, con las personas, ¿no? En Amazon lo tenemos muy claro porque el foco está en la obsesión por el cliente. En el caso de Price, ¿cuál es esa star, ¿no? Esa estrella? Sí, a ver, primero dos cosas, ¿no? Nosotros sí entendimos la tecnología como una herramienta en un inicio y sí definimos que la tecnología nos iba a dar ese primer paso, esos quick wins para poder irradiar y convencer al resto de que la inversión en innovación valía la pena, ¿no? Eso fue una primera etapa. Lo otro respecto al norte, en realidad nuestro norte como firma a nivel global está orientado a generar confianza y resolver problemas importantes de la sociedad. Cuestionarnos si aquello que estamos haciendo, aquellas empresas que estamos ayudando, esos problemas que las compañías estamos tratando de resolver, realmente están apuntando hacia generar confianza y resolver problemas importantes de la sociedad. Por ejemplo, en un área de auditoría, pensando en auditoría, y digo auditoría porque fue el primer espacio donde el laboratorio de innovación en Perú comenzó, para luego irradiar hacia la firma. En un área sumamente esquemática, en un área muy regulada, donde posiblemente el colaborador está centrado únicamente en cumplir procedimientos, encontramos un espacio para comenzar a crear. Hoy la auditoría cambia o buscamos transformarla de una manera totalmente digital, que apoye mucho más al cliente, que busque sí eficiencia para nosotros, pero al final es generando confianza en esa organización que nos contrata. ¿Por qué? Porque al poder hacerlo más digital, al poder hacerlo más automatizado, nos permite concentrarnos más en lo que importa, darles más insight, ser más eficientes, pero a su vez utilizar nuestro ingenio y nuestra creatividad para poder proponerle cosas distintas. Y ahora que hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, muchos están preocupados por la inteligencia artificial y cómo la vamos a utilizar. Las organizaciones obviamente entienden que eso va a cambiar su forma de operar y que ya la humanidad comienza a entender cómo la inteligencia artificial me va a reemplazar a mí en mi día a día o va a reemplazar mi trabajo. Pero lo que viene detrás es, ¿cómo se genera esa confianza? ¿Cómo aquella organización que va a utilizar la inteligencia artificial realmente siente que esto va a permitirle seguir operando? Bueno, estamos nosotros para entender esa inteligencia artificial y para generar la confianza en la sociedad y en la organización de que esa inteligencia artificial va a operar de la manera adecuada, que no tiene sesgos, que efectivamente está cumpliendo con aquello que definiste que te va a ayudar. Entonces, cada cliente, cada organización nos permite a nosotros un reto distinto. El tema es que nosotros tengamos esa adaptabilidad para poder encontrarle soluciones y ayudarnos y acompañarnos, ¿no? Siempre con esa estrella, ese norte presente en cada uno de nosotros. Mira, qué interesante, porque efectivamente lo que se necesita aquí es ir generando nuevas competencias, ¿no? Tú dices, claro, hoy la inteligencia artificial está irradiando en todas las organizaciones. No todos tienen claridad respecto del adecuado uso de esta herramienta, ¿no? De cómo esta tecnología puede ayudar, pero también puede complicar, ¿no? Porque si no está debidamente implementada, pues al final terminamos con graves problemas porque tenemos, digamos, o los ojos cerrados respecto de los resultados que nos puedan dar y no sabemos si estamos tomando o no decisiones adecuadas, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el uso de una tecnología no es distinto a que tú puedas tomar una decisión respecto a otros aspectos. Finalmente, tú como organización, al confiar en una tecnología o al salir al mercado con algo, puedes estar poniendo en riesgo tu marca, tu reputación, ¿no? Entonces, necesitas a alguien que entienda ese problema y que te permita a ti tener la seguridad de que tú, alrededor de tus stakeholders,
vas a obtener esa confianza y no vas a poner en riesgo tu negocio o la sostenibilidad de tu negocio. Y es ahí donde entramos nosotros, digamos, como un brazo para poder ayudarlos en ese tipo de... Es interesante en lo que habláis antes de la inteligencia artificial, donde creo que en la mayor parte de las empresas hemos salido todas a entender cómo sacarle el partido a la inteligencia artificial, pero nos hemos olvidado de que hay que sacarle o hay que tratar de desarrollar los colaboradores que tenemos y centrarnos en el desarrollo personal. Porque en definitiva, todos hablan de sesgos. Me ha pasado últimamente donde la gente llega y automatiza un proceso. Y cuando no quitas el desperdicio, estás automatizando el error. Y ahora no automatizas un error, lo automatizas hacia la enésima potencia. Entonces, esto es un tema, como has dicho, de primero granular y entender mucho y más en un servicio que hay vosotros, que es confianza. Donde hay sesgos, y Amazon fue uno de los primeros que cometió el error con una famosa inteligencia artificial que reclutaba personal. Y claro, después de 3-4 meses se dieron cuenta que había un sesgo donde 9 de cada 10 candidatos eran hombres, porque había sido entrenado por hombres. Entonces, es una herramienta que aprende del ser humano. Y si el ser humano tiene sesgos, trasladamos los sesgos. ¿Qué recomendación le darías tú ahora, José, a la gente que está tratando de innovar dentro de las empresas, lo que se llaman intraemprendedores o emprendedores que están tratando de llevar la inteligencia artificial para resolver los problemas complejos que tenéis dentro de las organizaciones, o que organizaciones como la tuya ayudan a las empresas a resolver problemas? ¿Qué tienen que tomar en cuenta en toda esta ola de inteligencia artificial donde todavía está todo por hacer y está todo en experimental? Sí, y quizás ahí yo le añadiría algo más, ¿no? Le diría, bueno, también estamos hablando sobre innovación con propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todo eso esté encaminado a ese propósito que se ha diseñado dentro de la empresa, ¿no? A ver, como le dije un poco al inicio, ¿no? O sea, hay que entender o tener claro que ese propósito está bien cimentado dentro de la organización, ¿no? Y que independientemente que luego la innovación venga a ser una palanca que ayude, si esto no está, digamos, interiorizado en el liderazgo, si no forma parte del día a día de una organización, la innovación muy poco va a poder hacer si es que esta troncal no está bien definida. Una vez que esa troncal está bien definida, yo creo que el trabajo ya viene por el lado de asegurarse que ese laboratorio de innovación o esa cultura de innovación realmente penetre dentro del ADN de cada colaborador y de cada parte de la organización, para que sea realmente ese activo que les va a permitir subsistir, que les va a permitir poder sostener el negocio y su organización, ¿no? Si yo tendría que darle un consejo a un innovador, un emprendedor, o sea, aunque suene cliché lo que vaya a decir, o sea, creo que tienen que asegurarse de recargar constantemente resiliencia, actitud, adaptabilidad. O sea, es cierto, son habilidades blandas, pero muchos perdemos un poco la noción de que las habilidades blandas también hay que recargarlas, ¿no? O sea, porque esto no es un tema de un año, esto es un tema constante, de estar cambiando, de estar volviendo a chocarte con la pared, retroceder, de volver a repasar los liderazgos, si están acorde con los lineamientos, si están convencidos, si no están convencidos, y es desgastante. Entonces yo considero que muchas veces ese burnout que hablamos muchas veces de los temas técnicos, o de estar haciendo constantemente algo todo el tiempo, también se da en emprendedores, también se da entre emprendedores que no se toman esa pausa un poco para descansar, para recargar baterías, para mirar atrás, para saber si lo estás haciendo bien o estás haciendo mal, qué puedes cambiar, descansar, desconectarte y volver a empezar. Yo sobre todo, amigos que son más jóvenes todavía, que tienen el ímpetu, también tienen que entender que esa batería se gasta y tiene que recargarse. Se sobrecarga. Se sobrecarga, tal cual. Sí, es verdad. Mira, yo que trabajo con muchos innovadores y también a veces, otra parte de mi trabajo es con grandes empresas, es curioso cómo con los innovadores que tengo la suerte de compartir con ellos y que una vez que salen de este tipo de programas quieren llegar a grandes empresas y tal, les hago la pregunta el primer día, ¿no? Oye, ¿te has equivocado? ¿En qué te has equivocado? Y se lo voy a preguntar dentro de 3 días y se lo voy a preguntar una semana y le digo, bueno, si no te has equivocado en una semana es que algo no estás haciendo. Porque yo el día que no me equivoco me acuesto preocupado porque ese día no he aprendido nada. Es que estamos en la cultura donde hay que empezar a querer mucho más el error y ya no digo abrazarlo, pero sí entender que nunca uno se equivoca si aprende. Y estamos en ese contexto. Y esto pasa mucho con los innovadores. Pero luego, por otro lado, has tocado un tema interesante que es, bueno, los directivos. Si esto de la innovación no permea,
Y una métrica que siempre hago a los directivos en las compañías donde trabajo, cuando me dicen que son muy innovadoras, lo primero que me muestran es el presupuesto. Si mira, le dedico a innovación, digo, no me interesa. Me interesa cuántas horas de tu tiempo a la semana le dedicas a la innovación. Porque si no está en tu agenda, nunca va a suceder. Porque en una compañía es muy fácil, venga, te firmo, no sé, 500.000, 1 millón. Pero eso no es el valor de un directivo. El valor de un directivo no está en el presupuesto, está en el tiempo y en la experiencia y en cómo el directivo se encarga de transmitir su visión, su propósito y luego alinearlo con los valores, con la estrategia y conectarlo con la tecnología y el talento que viene de fuera, ¿no? ¿Cómo se mueve eso dentro de Price? ¿Cuál sería un poco tu visión ahora? ¿En qué grado de madurez estáis, la cúpula directiva? De decir, bueno, estamos en un nivel incipiente, estamos en un nivel maduro, o estamos ya volando, o dentro de 3 años estaremos volando. No, cuando digo es un reto constante, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que hicimos muy al inicio, digamos como tercer punto importante a la hora que iniciamos, fue mapear muy bien nuestro liderazgo, ¿no? Pero no desde el punto de vista de simplemente saber quiénes eran sponsors, no, o sea, saber quiénes eran neutrales, saber quiénes eran detractores, conversar con ellos, en realidad entender qué es lo que veían y no veían en la innovación. Y aquel neutral, saber qué cosas necesitábamos hacer para llevarlo hacia la sponsor, o por lo menos que no se nos moviera. Y el detractor, entender, ok, si yo hago esto, a ti no te molesta, te mantienes por lo menos en esa posición o pasas a neutral. Entonces, una vez mapeado eso, de alguna manera comenzábamos a hacer acciones, ¿no? Que sabíamos que estaban en línea con lo que pensábamos hacer. Con los quick wins los traíamos a la mesa para decir esto está funcionando y cada año íbamos viendo de alguna manera métricas, volvíamos a retanquear recursos, inversión y así. Ahora, eso es dinámico, somos personas, entendemos que las personas cada año tienen ambiciones distintas, tienen propósitos distintos, tienen desconfianzas, fallamos muchas veces y eso puede generar que alguno que fue neutral se me vuelva detractor, alguno que fue sponsor comience a variar y tengo que volver a entender, ¿no? Entonces, y porque finalmente, por más que tengas un solo líder que lidera una organización de muchas personas, es un liderazgo compartido a la final, ¿no? O sea, ese líder no puede ser líder si es que no tiene la aceptación, digamos, de todo el equipo, el convencimiento, entonces es una constante en ese sentido, ¿no? Yo creo que hoy Price, cumpliendo 100 años en Perú, los últimos 6 años hemos sido, digamos, creadores de este laboratorio, hemos permeado la cultura. Hoy nuestros líderes están mucho más convencidos de lo que estaban hace 6 años atrás, seguro, pero igual, con tareas pendientes, con cambios a la vista, con ajustar tuercas y mirar hacia dónde estamos yendo. Sabemos que lo que hemos construido ha generado un impacto interno importante, pero también sabemos de que hemos creado un equipo con las capacidades para también ser, y lo estamos siendo de los últimos 2 o 3 años, parte de nuestros equipos de consultoría, de nuestros servicios de clientes. Y esas capacidades hoy permean ya no solamente internamente, sino van hacia los clientes, apoyarlos con esa experiencia que hemos logrado, transformando cultura, inyectando innovación a nuestra organización. Sabemos cómo podemos, con esa experiencia, ayudar también a los clientes. Entonces, ha sido un experimento bonito, interesante. Y esa confianza, ¿no? Porque se acercan por ejemplo, clientes, y esto lo hablábamos antes detrás de cámaras, ¿no? Que al final la innovación es como las capas de la cebolla, ¿no? Si llegas con algún proveedor, tienes que saber de qué proveedores y qué están haciendo los proveedores, para que muchas veces la innovación no es necesario que venga a lo mejor de una startup o de un negocio, que venga de un proveedor, porque el proveedor también te trae cosas nuevas para modernizar tu negocio, para tener una mejor experiencia del cliente, para obviamente ser eficiente, pero ¿cuál ha sido la última vez que se ha acercado algún cliente a Price y ha dicho, oye, ¿qué tienes algo nuevo en tema propósito, sostenibilidad, innovación, eficiencia? ¿Se acercan para vosotros preguntar? Sí, no, a ver. Y creo que conecto un poco. Retan, ¿no? Un sí, poco pero claro. Conecto un poco con que creo yo que hoy, y es una opinión personal, no hay mejor momento para innovar que la hora. O sea, lo digo porque siento, hoy la tecnología te permite un acceso a la información alucinante, ¿no? Hoy lo viral puede ser lo bueno se puede hacer viral. O sea, y eso contagia. Hoy la sociedad, hoy las organizaciones están siendo mucho más, digamos, conscientes de que de su labor en la sociedad, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo ambiental. Hay esa predisposición del liderazgo para mirar fuera de la caja en todo sentido, fuera de tu organización también. Hoy día creo que
que no somos egoístas, muchos líderes ya en las organizaciones, en que yo soy el dueño de la solución, que mi organización está en la solución, no. O sea, y creo que esos emprendedores, esas innovaciones que están fuera de todo aspecto en una industria, tienen hoy el espacio, el apoyo para poder ponerles el reflector encima y llevarlos y enseñar. Porque finalmente, y lo hablamos al inicio, o sea, es mirar esta innovación abierta y darle espacio, ¿no? Y yo creo que una organización sí tradicional como la mía, con 100 años en el Perú, ha aprendido, y no solamente por la experiencia del laboratorio de innovación, ha aprendido que hay que abrir las puertas y hay que ser atentos, escuchar, estar constantemente en alerta para poder, en línea con ese norte, resolver problemas importantes de la sociedad, generar confianza, mirar qué está pasando, mirar dónde está el talento, mirar dónde están esas nuevas tecnologías emergentes, mirar qué están haciendo ciertas industrias, aunque no sea algo que conecte con una industria en la que hoy estoy, esa forma de pensar o esa aproximación que le dieron a resolver ese problema me da una idea para poder llegar a resolver otro problema en otra industria. Entonces, yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento y creo que estamos creo que como sociedad, y creo que Perú, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que somos un país que todos los años siempre hay un terremoto político, económico, financiero en el país, los líderes hoy lo siento que están más maduros en general. Bueno, yo creo que es una percepción que, perdóname, yo aquí voy a hablar que yo me siento parte de este país. Yo creo que los peruanos tienen que creerse que... A mí a veces cuando me dicen que se van a estudiar a Europa, digo, en Europa no pasan cosas, en Europa está todo muy tranquilo, las escuelas de negocios están perdiendo plata, que se venían aquí de donde aprenden a manejar el contexto. Y además estamos en un mundo lleno de problemas y también de oportunidades. Has tocado un tema muy interesante, yo lo veo mucho con los chicos, donde la última experiencia que he tenido en el que una innovación de la industria del automóvil la estamos aplicando en la farma, es lo que se llama la interpolinización de la innovación, ¿no? Un caso de uso que no tiene nada que ver, como tú dices aquí, pero ahí está la habilidad del líder para decir, pero al final el problema es el mismo, solo que pasa es que el sector es diferente, pero el problema que están solucionando en otro contexto es muy válido, ¿no? Y justo como mencionaba Pedro, ¿no? O sea, si un poco recordamos acá a los jóvenes que han estado viniendo en los premios que hemos tenido de Innovators Under 35, hemos encontrado pues jóvenes sumamente talentosos, ¿no? Y que hoy siguen marcando, digamos, una tendencia respecto de diferentes sectores, diferentes actividades, ¿no? De todos ellos, ¿ustedes han logrado capturar alguna inspiración, alguna forma de cómo manejar estos nuevos enfoques, como dice Pedro? O sea, hemos logrado de alguna manera conectar esos innovadores con ciertas industrias para poder darles el espacio, ¿no? Estamos trabajando en poder ser ese intermediario de una solución que esté complementada con una nueva innovación, con un emprendimiento. Pero al final es nosotros como firma, en línea otra vez con ese propósito, ese norte, es ser ese habilitador, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos a nosotros mismos, y bueno, es un poco la estrategia, somos una comunidad de solucionadores. Ser una comunidad de solucionadores no es que nosotros tengamos la solución necesariamente, sino que esa solución es abarcativa, es decir, puedo yo saber que el problema se puede solucionar conectando a alguien fuera de mi organización o dentro de mi organización a nivel global para darle esa solución. Entonces, estamos en un estado de alerta constante, ¿no? Y es un poco lo que buscamos dentro de la organización, y que ese mindset innovador realmente genere en el colaborador estar atento más allá de lo que hace en el día a día, más allá que hoy brindo un servicio X dentro de una de nuestras líneas de servicio, saber que el cliente puede estar abordando hoy un problema importante y que nosotros podemos ser ese habilitador de alguna otra manera. Traerlo a la mesa, hacer una disección de ese problema, traer a la gente alrededor para mirar y ver cómo podemos ayudar. Y es que no hay otra manera, ¿no? Donde pienso que cuando uno está en esa posición de estar alerta en qué está sucediendo fuera, que indudablemente la velocidad fuera va mucho más rápido que va adentro, porque tú tienes tu día a día, pero en su día a día esta gente está evolucionando. Lo que te permite es resolver antes cosas y además resolverlas con gente que ya las está haciendo de una manera muy distinta, y además tiene un impacto en cultura brutal. Rompe todo lo establecido y vienen con una manera de pensar que es la que buscan las empresas, pero hay que tener cuidado. Y yo aprendí hace años que
Al final, cuando haces un piloto de innovación abierta, que es lo que hablaba de cómo una solución de dentro, es como cuando te hacen una operación y te ponen un riñón que no es tuyo. O el riñón del donante pues tiene una sangre, un tipo de sangre, tiene la hemoglobina A, tiene los azúcares X, y lo vas a meter en tu cuerpo, y lo que tenemos que hacer en la organización es prepararlo para que eso no genere un rechazo, porque al final puede ser, a veces en esos casos, una retirada a tiempo es una victoria, y el éxito es no hacer nada, ¿no? Porque no está preparada la cultura. Claro, hablábamos con Pedro justo, ¿no?, sobre este tema de cómo lograr integrar, ¿no? La innovación abierta pues suena muy bonito, ¿no?, pero no es fácil, ¿no? Porque ya sea dentro de la organización o fuera, los propios emprendimientos, las propias startups que vienen con otra mentalidad, otra forma de cómo están solucionando estos problemas, e insertarlas dentro de una organización tradicional, pues en verdad es un gran trabajo, ¿no? Sí, y ahí viene un espacio, creo, hablando de la firma, de espacio para explorar, ¿no? O sea, porque si bien la solución puede estar fuera de la organización, esa implementación, ese engranaje necesita tener a alguien de experiencia y que entienda que ese es un problema real y hay que ver cómo lo trabajas. Entonces hay que entender la cultura de esta organización, hay que entender a estos emprendedores hacia dónde van y no quitarle la velocidad y la urgencia con la que los hace y los motiva a seguir avanzando. Y luego, de qué manera esos procesos, esa estrategia, esa cultura no cambia cuando comienzas a adaptar o a integrarse. Sí, ahí hay un espacio de todas maneras de trabajo, pero creo que se facilita cuando tanto la organización entiende que tiene que abrir las puertas y tiene que tener esa predisposición, y de parte de quien actúa como intermediario, de cómo poder resolver cada uno de esos problemas teniendo en consideración. Súper bueno. Vuelvo un poco a las personas y hablo un poco de las experiencias últimas personales que he tenido dentro de las empresas, donde te voy a dar la conclusión que yo creo que hay directivos que no deberían estar en determinadas empresas liderando, porque no están preparados y no van a estar preparados en el tiempo que necesita la empresa para no perder cuota de mercado. Pero cuando entramos dentro de la organización, como tú bien has dicho, hacemos un ejercicio, un mapping de qué tipo de líderes tenemos, ¿no? Para mí hay 4 tipos de líderes. Los líderes que entienden el cambio y se suben a él. Los líderes que, entendiendo el cambio, no se suben a él, y esto es peligroso cuando están en determinados puestos. Claro. Los líderes que no entienden el cambio y se suben, hay que ayudarles de alguna manera, como tú dices. Y los líderes que ni entienden el cambio ni se suben, ¿no? ¿Cómo manejáis esto en Price? Como firma en particular, nuestra sociedad, o sea, más allá de nominar socios, terminamos siendo amigos, ¿no? O sea, somos un partnership y por lo tanto no es simplemente un socio cualquiera que puedo, por su capacidad técnica o por sus dones, simplemente aceptar. O sea, tenemos que sentir que esa persona hace un match con nosotros como organización. Entonces, ahí yo creo que ya como organización somos distintos, o sea, porque nosotros entendemos que hay un tema personal, de personas que si no conectamos, no necesariamente va a ser parte de ese liderazgo. Claro, ya luego dentro de ese liderazgo hay que igual entender nuestra forma de ser, cómo nos gusta operar, cómo nos gusta liderar, y saber por dónde tenemos que ir llevando y tocando las notas exactas para poder hacer que cada uno de nosotros esté haciendo lo que tiene que hacer sin comprometer o sin afectar la manera como queremos llevar la organización. Entonces, yo creo que ahí esa es una ventaja en el que los líderes que tú admites son líderes que por consenso no solamente cumplen con aquello técnico, sino también en lo personal, son personas que son capaces de poder liderar y suceder a los que hoy estamos en la organización. Entonces, yo creo que ahí definitivamente es una ventaja competitiva, creo yo, para una organización como la nuestra. Qué bueno. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, José. Ha sido una jornada bastante interesante. Creo que nos llevamos valiosas referencias. Para todos es claro que la innovación con propósito pues, es algo que ya está inserto dentro de nuestra sociedad, que las empresas tienen que caminarse a eso rápidamente, que esto tiene que calar pues, desde la cabeza, porque si no la organización no va a poder alinearse a este objetivo común, ¿no? Y que se necesita pues, que no solamente la organización internamente cambie, sino que irradie ese cambio hacia sus stakeholders, ¿no? Entonces, es sumamente interesante. Muchas gracias. Gracias. No lo dijiste al inicio, ¿no? O sea, hoy innovar no es una opción y ya no lo es desde hace varios años.
Pero hoy quien innova sin propósito, o sin ver ese propósito integral, o sea, está viendo otra realidad, ¿no? Entonces eso creo que es una alerta para que ese liderazgo lo entienda. Y yo quería aprovechar, bueno, ya que estamos aquí, agradecerte, José, porque fue de los primeros que subisteis hace 3 años ya, ¿no? Cuando tocamos la puerta era como, pero ¿cómo vais a hablar con Price? Y yo digo, joder, pues yo he leído, no, yo hice un filtro de las empresas viendo y me fijaba en qué anunciaban en su web, seguía y hacía un scouting de los directivos que iban a eventos y cómo hablaban, y luego cierta información que uno regalaba, porque esto no es para todos, es para aquellos en los que esto sea, como dice, un propósito, más bien una necesidad que tienen mis clientes y la cojo yo como mi propósito de mejorar la vida de mis clientes, ¿no? Así que agradeceros a Price, agradeceros a Sam también por traernos acá y ser por 3er año consecutivo también el host aquí del evento. Y bueno, pues animar a todos los innovadores peruanos y peruanas que necesitamos que visibilizar el talento y vamos por más sin miedo a fallar, utilizando las palabras de José, que estamos en un mundo experimental. Así que nos vemos en breve. Muy bien, esto fue Innovesan Talks. Síganos en redes, que vamos a seguir compartiendo contenido muy interesante. Hasta pronto.